Por eso estamos en contacto telefónico con el profesor Néstor Alemán, es docente en Libertador General San Martín. ¿Cómo está, profesor? Buen día. Buenos días. Bueno, desde acá vemos, ¿no?, con mucha preocupación cómo se vienen dando estos casos de COVID, aislamientos y demás, pero por sobre todas las cosas, el tema fallecimientos de docentes. Este fin de semana tuvimos la información de un profesor en Yuto también, que lamentablemente perdió la vida tras haber contraído COVID. Sí, se trata del profesor Víctor Chávez, que se desempeñaba en la Escuela de Comercio número 5 de Yuto, pero residía en Libertador. Ajá. Él contrajo el COVID digamos, en sus actividades, cumpliendo sus funciones. ¿Qué se supo de ese docente? Bueno, siempre es difícil determinar eso con precisión, pero creemos, la mayoría de los docentes de la zona, que se trató de un contagio en la escuela porque justamente en ese y en varios establecimientos de acá de la región hay casos ya determinados como positivos para COVID-19. Ahora, Néstor, ustedes y todos los docentes de la provincia vienen pidiendo la vacunación. Es más, la exigían antes de que sea la apertura de clases de manera oficial. ¿Han tenido alguna novedad al respecto? Lo cierto es que de manera sistemática todavía no se empezó a vacunar docentes. A nosotros, en general, nos causa mucha extrañeza el discurso cambiante de las autoridades del gobierno, porque teníamos entendido que el orden era primero salud, seguridad y luego docentes. Y vemos que en el proceso se cambiaron las prioridades. No discuto que los adultos mayores y las personas en situación de riesgo sanitario merecen ser vacunadas. Pero creemos que si la presencialidad es una de las prioridades de este gobierno, entonces sin duda alguna los docentes debían ser vacunados antes del inicio de clases. Néstor, ¿y no hay respuesta todavía por parte del gobierno sobre esto que usted está planteando, la necesidad imperiosa de vacunar a los docentes? Mire, lo que nosotros advertimos es nada más que una cuidada maniobra propagandística en la que se plantean una serie de cuestiones puntuales, pero no se ataca el problema en su totalidad. Lo cierto es que los docentes no hemos sido vacunados en la provincia de Jujuy, salvo aquellos que se inscribieron como personas de riesgo sanitario, o sea, con enfermedades preexistentes. Entonces, lo real, lo concreto, es que los docentes no estamos siendo vacunados en la provincia de Jujuy y en consecuencia estamos trabajando de manera muy riesgosa para nosotros, para nuestros alumnos y bueno, para todos los miembros de la comunidad educativa en general. ¿Cuál es la sensación del circulante que hay de contagios en Libertador? Bueno, ustedes saben perfectamente que de un tiempo a esta parte las autoridades no están dando números concretos de contagios de manera periódica como sí lo hicieron el año pasado. Entonces nosotros tenemos sobre todo sensaciones, porque día a día nos enteramos de colegas que se han aislado por tener síntomas. Algunos de ellos son hisopados y bueno, dan positivo, dan negativo, dan mucho más de lo que pensábamos positivo. Y lamentablemente, bueno, se atienden individualmente, como es lógico, pero hay mucho silencio de parte de las autoridades respecto de la situación real. Lo decimos por una cuestión sobre todo concreta, operativa. Si yo sé de alguien que dio positivo en un test, obviamente debo advertir a las personas que estuvieron en contacto para que tomen sus recaudos si estuvieron en un contacto estrecho. Pero eso no está ocurriendo. Lamentablemente, desde la supervisión, desde las direcciones de los establecimientos secundarios, por lo menos, que es el ámbito en el que yo me muevo, no se brinda esa información. No se dice quiénes están aislados, no se dice quiénes resultaron positivos en los controles,
y en consecuencia hay mucha incertidumbre y, por qué no decirlo, hay mucho temor. Claro. Ahora, la otra pregunta es, en el caso de este docente que lamentablemente falleció, ¿qué medidas se tomaron con respecto a los otros profesores que estuvieron en contacto con el señor y sobre todo los alumnos? Ninguna. Por lo menos desde las autoridades educativas de la región y del establecimiento, ninguna. Se sigue trabajando de la misma forma que antes de conocerse no solo el deceso, sino también la enfermedad de nuestro compañero. Lamentablemente esto es así, esta es la realidad que estamos viviendo en Libertador, en el departamento de Ledesma, y creo, por los comentarios que recibo de colegas, que en toda la provincia de Jujuy. El tema conectividad, profesor, ¿cómo está funcionando en la zona? Porque, por ejemplo, sabemos que hay resoluciones emanadas desde el Ministerio de Educación para que los chicos, por ejemplo, tomen las clases de manera virtual desde los colegios, en las aulas, sin la presencia del docente, que debe conectarse desde su domicilio. Y por otro lado, entendemos que de darse la posibilidad de que vuelvan a tomar clases desde sus casas de manera virtual, queríamos saber cómo está, o al menos si el gobierno ha preparado o ha reforzado el tema conectividad, tanto para alumnos como para docentes. Bueno, esa es otra mancha más de esta gestión educativa, lamentablemente, porque, y esto lo digo a título personal y me hago cargo de lo que digo, hay un empecinamiento de parte del gobernador en sostener la presencialidad, pero esa idea se va desdibujando con el tiempo, y el hecho que comprueba esto es la circular número 4 que determinó que una serie de espacios curriculares deban darse de forma virtual. Si el objetivo de esta medida es disminuir los contagios, tendría que haberse suspendido las clases presenciales en todos los espacios y mandar toda la virtualidad. Ocurre que lamentablemente la realidad se lleva por delante las intenciones o las elucubraciones del gobierno. La realidad es que, al igual que el año pasado, los docentes de nuestro bolsillo estamos sosteniendo la virtualidad, porque en las escuelas la orfandad en este aspecto es muy grande, ni que hablar en los hogares de la mayoría de nuestros chicos. Claro. Yo terminé hace unos minutos una clase virtual con alumnos de la escuela, de un segundo año de la escuela normal de acá de Libertador. Y del grupo, que son aproximadamente 15, porque están divididos en dos grupos los chicos, se habrán conectado 4 o 5, un tercio. Y esto se repite, números más, números menos, se repite en casi todos los establecimientos. La verdad es que la realidad social se lleva por delante las intenciones de la autoridad educativa, que, vuelvo a repetir, me parece que están muy, muy alejadas de cualquier diagnóstico que sea más o menos correcto y más o menos realista. Claro. Ahora, estos chicos que no pueden conectarse, que no tuvieron la clase con usted, ¿cómo los califica? Es imposible hacerlo. ¿Cómo voy a calificar a alguien con quien no tuve contacto? Es imposible. Claro, pero no se los aplaza directamente, nada, digamos. Es que no corresponde. Claro. No, mi pregunta iba apuntada a lo siguiente. Una persona, para poder promover al curso inmediato superior, tiene que demostrar haberse apropiado de los conocimientos que requiere. En este caso no hay manera de saber. Exacto. Yo imagino que ante esta situación es que el gobierno decidió modificar las reglas de juego, para decirlo groseramente, porque este año se ha modificado el calendario escolar, ya no está dividido el año lectivo en trimestres, sino en etapas. Ahora tenemos 2 etapas, la primera termina el 16 de julio, y la segunda comienza luego de vacaciones del receso de invierno y termina en el mes de diciembre, a principios del mes de diciembre. Y además se han establecido una serie de turnos de examen en los cuales los alumnos pueden
rendir las materias que adeudan del año pasado, porque ¿Cómo además... las materias del año pasado y las materias de este año? Las pendientes, Bueno, había materias pendientes. Claro, para nosotros es un sinsentido porque se establece la posibilidad, por ejemplo, del recursado, pero si eso ocurre al mismo tiempo que el cursado de las materias de este año, los chicos se ven con una carga pedagógica que lógicamente no pueden asumir. Obviamente. Y por supuesto significa doble trabajo para nosotros por la misma remuneración. Claro. Sí, es así. La última, entonces, Néstor, y no le quitamos sí. más tiempo. ¿Alguien lo llamó a usted y le preguntaron, dígame, profesor, ¿usted tiene las herramientas para la clase virtual? No, por supuesto que no, lo estamos haciendo a pulmón, como dije hace un momento, igual que en 2020, con nuestra conectividad privada, con nuestros dispositivos, al igual que los chicos, por otra parte, ¿no? Mire, le cuento una cuestión personal. Yo, además de la escuela normal en la que le mencioné recién, también trabajo en la Escuela Agrotécnica de Libertador. Una escuela técnica, vale decir, tenemos doble turno y los chicos se tienen que trasladar en un turno al campo de prácticas del establecimiento. Así que trabajar en contraturno con esos chicos es imposible. Claro. Entonces esos chicos tienen que trabajar de manera virtual espacios que por ahí tienen una carga de práctica que es imposible eludir. Claro, complicadísimo. Profesor, le agradecemos mucho su disposición a esta hora de conversar con nosotros y, bueno, pintarnos el panorama también allí de Libertador General San Martín. Lo saludamos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, hasta luego. A ver, ¿cómo hago para repasar esto? Los chicos no sabemos si están en condiciones,